Muy buenos días, jóvenes. Los saludo de nuevo. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 5 y solamente nos van a quedar pendientes la 2 y la 6. ¿Ok? Así que estamos viendo después de esta unidad nos queda solamente la 2, que la dejamos para cuando explicáramos los 3 elementos de costo, y después una introducción a un sistema de costo que, aunque se da en costo 2, de nuevo, yo lo doy de nuevo en costo 2, yo no sé si ustedes van a coger esa asignatura conmigo y el profesor lo va a dar como ya dado, lo va a dar por como ya explicado en costo 1. Así que nosotros lo vamos a explicar también aquí. Vamos a compartir la pantalla y nos vamos a ir, como les dije, a la unidad número 5. Está cerrada para ustedes. Vamos a abrirla en vivo para que están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Y sí, te ve que dicen oculta para los estudiantes, entonces ahora vamos a abrirla. Ya el que... No, no, miren, nada más, nos falta nada más un tema. Ya déjenme ver bien, déjenme ver bien. Ah, no, está ahí la 6. Yo creía que nada más estaba a las 5. Entonces, vamos a comenzar con el tercer elemento de costo. Esta quinta unidad se describe la naturaleza de los costos indirectos de fabricación, también conocido como gastos indirectos, gastos generales de producción y carga fabril. Cualquiera de estos nombres identifican aquellos costos que en una fábrica uno no puede identificar fácilmente con el producto fabricado, como por ejemplo el alquiler del local donde está la fábrica. Otro ejemplo de otro CIF es la energía eléctrica. Otro ejemplo de CIF es la electricidad, no, el internet, el cable, el agua que se usa en la fábrica. Entonces, ¿por qué no es de fácil identificación? Porque en ocasiones yo tengo que esperar que llegue la factura, que puede durar 35 días para llegar en ocasiones, como el alquiler, como es la energía eléctrica, el cable, todo eso uno no sabe con anterioridad cuál es el costo que vamos a tener en la fábrica por ese motivo. Entonces, por lo que tenemos que hacer una predeterminación de ese costo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, aquí está el material preparado por mí y el material preparado por la escuela. Y aquí hay ejemplos, así que vamos a comenzar con el material mío y dejamos el material que preparó la escuela como un material de consulta. ¿Ok? El CIF. Son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la producción, pero sin ellos no habría productos, ¿verdad? Estos costos hacen referencia a un grupo de costos que usamos en la fábrica, pero que son de difícil identificación con el producto. Estos costos indirectos, todos contribuyen a la fabricación, pero tienen unas características que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí ejemplos: la mano de obra indirecta y los materiales indirectos. Por ejemplo, si estamos fabricando un pantalón, el hilo viene en un cono, ya ustedes saben, súper grande si es en una zona franca. Y entonces nosotros usamos para hacer cada pantalón una parte de ese hilo. Entonces yo tendría que coser todos los pantalones que se lleve ese cono, desbaratarlo de nuevo para medirlo, para yo saber cuánto se lleva de hilo. Y eso puede dar menos de 1 centavo. Entonces, ¿qué hacemos?
que materiales de fabricación, como el hilo, lo mandamos para indirecto. Y lo que hacemos es que predeterminamos cuánto se va a usar, porque no es que es imposible saber cuánto es que conocer esa cantidad conlleva tiempo, dinero y esfuerzo que no es necesario hacerlo. Entonces, el hilo es indirecto, inclusive el botón del pantalón lo podemos poner sin lugar a duda en indirecto. En el pan, por ejemplo, en el pan, el polvo de hornear viene en una funda de 5 o de 40 libras y yo cojo una medidita para echarle a 1000 panes. Entonces, eso sería un ejemplo de material indirecto y lo mandamos para el CIF. Recuérdense todo lo que dijimos en la unidad 1, como una cancioncita. Todo lo indirecto lo mandamos para el CIF. ¿Ok? Entonces, la luz, la energía eléctrica, la calefacción, como le digo, este libro donde yo sacamos esta explicación, por ejemplo, en el pasado, en Estados Unidos, que es el país que yo conozco, la calefacción no venía por electricidad, sino era por aceite. Y todas las empresas y las casas tenían enterrado en su frente o en su patio un tanque de aceite con una distribución que eso es lo que llevaba el calor en los tiempos de invierno y de otoño. Entonces, ya la mayoría del estado quiere eliminar esos tanques de aceite porque han habido accidentes y ese aceite daña el medio ambiente si se derrama dentro de la tierra. Entonces, pero todavía hay gente que usan aceite para... Y leña también. Leña también. Te ven esas películas que ven la gente en el campo cortando la leña para la chimenea, para calentarse. Bueno, existen algunos. El arrendamiento de la fábrica y el edificio, si es alquilado, la depreciación de la edificación donde está la fábrica, si es nuestro, esos son ejemplos de CIF. El mantenimiento del edificio y todos los equipos de la fábrica y los impuestos a la propiedad sobre el edificio de la fábrica. Por ejemplo, en nuestro país hay un impuesto, un 1% a los activos fijos, un 1%. Entonces, ese 1% de ese edificio que vale 7 millones de pesos es un CIF, donde está la fábrica. Entonces, esos son ejemplos de CIF. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo le vamos a asignar a cada pan un poquito de todo esto? Con una tasa predeterminada, que yo le voy a enseñar cómo se hace ahora. El CIF tiene, según se comporte, tiene 3 categorías: CIF variable, CIF fijo y CIF mixto. O sea, lo puedo identificar. ¿Cuál es el CIF variable? Por excelencia, hay 2 nada más: la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta. Esos son los CIF variables que yo conozco, que suben y bajan según el nivel de la producción. Si voy a hacer 10,000 panes, voy a necesitar 10 cachimbitos de polvo de hornear. Si hago 1000 panes, un cachimbito. Si hago 500 panes, medio cachimbito. ¿Verdad? Yo digo cachimbito, ustedes ven lo que tienen hijos, ustedes ven que vienen una medidita, ¿verdad? En la leche. Entonces, yo me estoy imaginando que en la panadería hay un cachimbito de eso para medir el polvo de hornear, pero ya ellos incluso vienen ya predeterminados unos medidores según la cantidad que uno quiera. Bueno, pues la mano de obra indirecta también es un CIF variable. Si yo tengo una mano de obra para hacer 2,000 panes diarios y yo soy proveedora del Estado, ahora llevo almuerzo escolar a 5 escuelas donde entre las 5 tenemos 15,000 niños. Ya yo no puedo hacer 2,000 panes, ¿verdad? Yo tengo que hacer por lo menos 20,000 panes. Entonces, tendría que contratar un personal extra y eso se convertiría en mano de obra indirecta. En ese caso, si nada más voy a hacerlo por
Por ejemplo, estamos en noviembre y me contratan para noviembre, diciembre y enero. Me dan esa contrata de la comida nada más. Yo no voy a pedir a, a poner en mi nómina si nada más es por 3 meses. Entonces, eso conllevaría una mano de obra indirecta subcontratada que va a ir para el CIF. Sí, fijo, ya yo le dije un ejemplo ahorita, el alquiler, el salario del supervisor, el salario del conserje de la fábrica, el salario del guardián de la fábrica, la secretaria de la fábrica, eh, el contador de la fábrica, todo lo que yo tenga que pagar fijo que esté relacionado con la fábrica se convierte en un CIF fijo. Y el CIF mixto es aquel que es un gasto que tiene un componente variable y un componente fijo. Por ejemplo, en nuestro país, la energía eléctrica es por kilo consumido, pero hay una tarifita fija. Entonces sería mixto. La reparación y el mantenimiento es mixto, porque si yo no me paso de la cantidad que yo tengo presupuestada, se quitó la presentación. No, se ve. Ok, perfecto. Entonces, eh, le dije, la energía eléctrica es mixta en nuestro país. La reparación y el mantenimiento que le estaba comentando, yo tengo 3 empleados para darle mantenimiento a la panadería. Mi panadería es industrial. Pero ¿qué pasa? Al triplicarme la cantidad de panes que voy a fabricar, yo tengo que buscar más gente para darle mantenimiento. Entonces eso sería un sismito, o a los que tengo tendría que pagarle hora extra, ¿verdad? Entonces, sismito es cuando tienen un componente variable y uno fijo. Ahí se lo defino, ustedes lo van a, mírenlo ahí, ustedes lo van a leer porque ya yo se lo expliqué. Si variable, ejemplos, y si fijos, si variable, variables, déjenme ver, los fijos y los mixtos. Ahí están los 3 definidos. Ok, ustedes lo leen con cuidado. Hay algo importante aquí. En el sí fijo, ¿qué es la palabra rango relevante? Es un intervalo de producción, dice actividad, pero actividad es lo mismo que producción, donde el costo fijo total se mantienen igual. Como por ejemplo, los 3 empleados que yo tengo para mantenimiento. Si yo no me paso no me paso de producir 4.000 panes diarios, esos 3 empleados dan abasto para el mantenimiento de todas las máquinas y del horno. Pero si yo me paso de ese rango, entonces ese número que está fijo podría cambiar. Otra cosa, yo fabrico pasta de dientes y yo tengo un almacén para fabricar 10.000 cajas de pasta de dientes. Pero yo hice 40.000. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que alquilar un lugar extra para guardar esa cantidad de productos que no se me dañe, que no se moje. Entonces, dentro de un rango relevante, yo tengo un espacio que paga 25.000 pesos de alquiler, es fijo. Ahora, fabriqué 45.000, tengo que alquilar un espacio. Entonces, es importante conocer esta definición de rango relevante. Es el intervalo de producción o de actividad donde los costos fijos totales y variables se mantienen iguales. Hay ejemplos de sí fijo, el impuesto a la propiedad, la depreciación, cuando es por línea recta, el arriendo del edificio. Yo le dije los salarios que yo pago de mano de obra indirecta, los salarios fijos que yo pago en la fábrica de mano de obra indirecta, también son sí fijos, son ejemplos. Los mixtos, ahí tenemos arrendar camiones, si me paso del rango relevante, los servicios telefónicos y de internet, ¿verdad? Y
los supervisores e inspectores serían mixtos si trabajan horas extras. Ahora viene, ¿cómo vamos a buscarle solución a ese costo indirecto de fabricación? ¿Cómo yo le voy a cargar a cada pan un poquito de todo lo que se genera en la fábrica, que no es materia prima directa ni mano de obra directa? Utilizando, mírenlo ahí, está en mayúscula, utilizando una tasa predeterminada. ¿Qué es una predeterminación? Bueno, luego de hacer una observación y de mirar las estadísticas del negocio, hemos llegado a la conclusión que los gastos indirectos de fabricación de la fábrica ascienden a 1 millón de pesos. Ahora, ese 1 millón de pesos de la fábrica indirecto, ¿cómo yo se lo voy a cargar a los 50,000 panes que yo hice? Te dirá, profe, pues coja el millón y divídelo entre 50,000, a todos los panes le ponen un chin. No, no es solamente esa la solución. Hay otras soluciones que se acercan más a la realidad y no me van a alterar el costo del pan. Vamos a ver cuáles son esas otras opciones, que no es coger el monto y dividirlo entre el número de unidades producidas. Entonces, tasa predeterminada, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Los costos indirectos de fabricación, debido a que son un elemento que no puedo asociarlo con facilidad al trabajo de la fábrica, estos costos los vamos a aplicar, mírenlo ahí, se aplican utilizando una tasa predeterminada. Pues ocurre de una forma que no es uniforme. La luz no llega igual todos los meses, ¿verdad? El agua tampoco. El internet, pues, se podría decir, bueno, yo tengo un plan fijo, pero generalmente uno cuando se acaba un plan, uno no deja la fábrica sin comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. El CIF, ya hablamos de esto ahorita, pero el CIF tiene como una clasificación, una división, perdón, generalizada. Los materiales indirectos, que son aquellos materiales que forman parte del producto, pero que no lo puedo identificar con facilidad en el mismo producto. La mano de obra directa es aquella mano de obra que yo contrato cuando me paso del volumen de la producción, y los otros costos indirectos. Estos dos, como yo le dije, la mano de obra indirecta y los materiales indirectos son CIF variables. ¿Ok? Los otros costos se generan por un periodo de tiempo. Yo pago la luz mensual, yo pago el agua mensual, yo pago el teléfono mensual de la fábrica. Entonces, estos costos se generan por un periodo de tiempo cuando yo fabrico todos los días, y el pan lo fabrico 2 veces al día. La camada que se va en la mañana y la otra que se va en la tarde. Entonces, eso sería la división de los CIF. Estos dos son variables y estos que están aquí, o fijos o mixtos. Ahí están los ejemplos. ¿Cómo se registra el CIF? Bueno, el CIF yo lo aplico, ¿verdad? En la fábrica, en medio de la producción. Pero cuando yo hago un estado financiero, yo no puedo poner nada que sea estimado. O sea, es como algo que yo, un asiento que yo hago provisional para que los números salgan cercanitos a la realidad. Pero al final del periodo, en contabilidad, tienen que ver cuál es el verdadero CIF que hubo en ese mes. Y vamos a comparar el CIF que yo apliqué con el CIF real que tiene facturación en contabilidad. Y ahí van a hacer lo que nosotros vamos a ver más adelante, una sobreaplicación del CIF o una subaplicación del CIF. Recuérdense que esto es para nosotros y no para la producción, para esperar recibo ni para dejar de ver los números, sino que nosotros lo aplicamos, pero en contabilidad tienen que hacer su trabajo de decirme cuál es el CIF real.
Y entonces yo comparo el CIF aplicado con el CIF real y es muy probable que tenga que hacer un ajuste de sobreaplicación o subaplicación del CIF, que lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Entonces, ya tenemos el número que vamos a aplicar del CIF en el mes de octubre. Ok, ya tenemos ese número. Entonces, digo, control, esa palabra me identifica en contabilidad que es un CIF aplicado. Control del CIF, 2.716 en la fábrica. ¿Qué pagamos de CIF? De nómina, de mano de obra indirecta, 9.000. Otras cuentas por pagar, 3.000. Y la depreciación de las maquinarias, 10.716. Y le pongo, para registrar el CIF aplicado, debe decir CIF aplicado del mes de marzo 2021. Y yo estoy aplicando el CIF ahí. Esa palabra me lo dice, control del CIF. ¿Ok? ¿Qué es el CIF aplicado? Después que se determina la tasa que vamos a usar para aplicar el CIF en la fábrica, a este proceso le llamamos determinación del CIF estimado. Esto se hará según la base progresiva de la producción, según las unidades que yo fabrique, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a esta base, podemos predeterminar esa tasa por 5 vías. Ahí está. Como un porcentaje de los costos de la materia prima directa, como un porcentaje de los costos de la mano de obra directa, como un porcentaje, no, en base a las horas de mano de obra directa trabajada, en base a las horas que la máquina duró trabajando o en base a las unidades producidas. Aquí yo lo tengo más clarito. Más adelante. Mírenla ahí. Inclusive le vamos a tirar una foto y lo vamos a mandar al grupo. Esas son las bases que nosotros usamos para calcular el CIF. ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Ni tampoco podemos calificar ninguna de peor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ideal es la que se acerca al CIF real de contabilidad por la característica del producto. Por ejemplo, vamos a suponer Microsoft, que fabrica computadoras. La parte que nosotros vemos y la parte también de los programas. Ahí no puede ser en base a las horas de mano de obra. ¿Por qué? Porque la mayoría del proceso de producción lo hacen máquinas, igual que la construcción de vehículos. ¿Entienden? Entonces, la base de la mano de obra directa no es buena, pero en una zona franca, esa es la mejor base, ¿verdad? Porque no puedo usar el costo de los materiales directos porque en ocasiones la zona franca no sabe cuánto cuesta lo que le manda el proveedor. Por ejemplo, lo que le manda Levi, lo que le manda Old Navy para fabricar en Dominicana, nosotros no sabemos cuánto cuesta. Entonces yo no puedo usar esa base de los materiales. O sea que, ¿cuál es la mejor base? La que se acerca a la realidad. Ya le mandé la foto, vuelvo para atrás. Aquí, que es el CIF aplicado, ahí estábamos. Entonces, dice, el CIF real, mírenlo ahí, miren CIF aplicado y el CIF real. El CIF real es aquel que se registra en la contabilidad, que se incurre diariamente y tenemos una evidencia como una factura, un comprobante, una acumulación y los ajustes, como hacemos en contabilidad, ¿verdad? Dice que por lo general se incurre diariamente en CIF y se registran en los libros de contabilidad, su libro mayor y sus libros auxiliares.
Entonces, estos libros nos permiten tener un mayor control de los CIF y luego los agrupamos por cuentas relacionadas. Eso va siendo la contabilidad. Apliqué, pero contabilidad tiene sus números reales. Al final del periodo, comparamos este CIF real con este CIF aplicado. Y ahí vamos a ver si nace o no un ajuste. ¿Ok? Me dice el costeo real versus el costeo normal. El costeo real es ese, que la materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF se registran cuando ya han ocurrido y tenemos la evidencia. Mírenlo ahí. En el sistema de costos reales, los costos de productos solo se registran cuando estos han incurrido. Por lo general, esta técnica de costeo real se acepta para los materiales directos y la mano de obra directa, porque fácilmente yo tengo ese número. ¿De dónde yo saco lo que yo gasté de materia prima directa en la fábrica? ¿Cuál es la evidencia? ¿Quién me dice? Las facturas, La profe. factura del proveedor, claro que sí. ¿Y la mano de obra directa? ¿Cuál es la evidencia? La nómina. La nómina. Esa pregunta yo la pongo en el examen, cuando yo doy este examen. Pero este examencito va a ser sencillo, ¿oyeron? Porque va a ser una práctica que yo se la voy a dejar 5 días en la plataforma. Las 3 unidades que vienen no va a haber presión de tiempo ni nada de eso. Va a ser como un trabajo final de las unidades que nos falten y usted va a tener 5 días para llenarlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, los factores clave para determinar la aplicación del CIF es, primero, el nivel estimado de producción, cuántas unidades se van a fabricar, 1.000.000, 100.000, 200.000, etcétera. Eso siempre lo vamos a poner en el denominador. Y el CIF estimado lo ponemos en el numerador. Entonces dividimos y ahí nos va a dar el CIF que vamos a aplicar a cada unidad. Ahora, este CIF estimado, yo tengo 5 formas como conocerlo, la foto que le mandé. Tengo 5 bases y eso lo vamos a practicar con números. Ya eso lo vimos, está repetida esa diapositiva. También, esa también está repetida. Al calcular la tasa de aplicación del CIF para un periodo, el nivel de producción estimado es el denominador. Para el periodo siguiente constituye una consideración importante porque los costos indirectos de fabricación son una combinación de un CIF variable, un CIF fijo y un CIF mixto. O sea, y si yo veo que lo que yo estimé queda muy lejos de la realidad, hago un ajuste y cambio de base. Ahora, yo no puedo estar cambiando de base según mi conveniencia, porque eso es un punto de auditoría. Usted tiene que explicar por qué usted cambió, ¿verdad? Hay diferentes niveles de capacidad productiva. ¿Qué capacidad productiva? Es el número de unidades que yo puedo fabricar según los equipos que yo tengo ahí, según mi capacidad instalada. Esa es la palabra correcta. Con esos equipos que están ahí instalados, ¿cuántas unidades yo puedo fabricar? Entonces, tengo 4 niveles de capacidad productiva. La teórica ideal, que usted va a ver que nosotros no podemos, no llegamos ahí como país. Una capacidad práctica realista, una capacidad normal a largo plazo y una capacidad productiva esperada. Nosotros las más comunes en nuestro país por nuestra situación de la energía eléctrica, del dólar y del petróleo, del combustible, aquí casi siempre que caemos en estas 2 capacidades. Vamos a ver cuáles. La teórica ideal dice, lo primero es que nunca en las 52 semanas que tiene el año,
ni en las 24 horas que tiene el día, esas máquinas se detienen para parar la producción. Es como ustedes dicen 24/7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana y las 52 semanas del año. Y siempre tenemos pedido y siempre estamos trabajando al 100%. ¿Dónde se puede dar eso? Se puede dar en Japón, en la China, en la India. La India, aunque uno no crea, la India va a paso agigantado y quizá pocas industrias en América Latina. Pocas. Ahí no hay Día del Padre, Día de la Madre, 24 de diciembre, 25, día primero, día Beja Belén, Día de Duarte, ahí no hay nada. La producción máxima que un departamento es capaz de producir sin considerar que falta de pedido, interrupciones en la producción debido a paros, empleados ociosos, máquinas que no están funcionando por reparación y mantenimiento, tiempo de reparación, día festivo, fines de semana. Ahí no entra nadie. Esa es la teórica ideal. En Dominicana no conozco ninguna empresa así. ¿Ok? La práctica realista, sí pueden haber allá en Dominicana situaciones que se den, como yo diría, antes de vender la cervecería y a Brugal y compañía a una personaje extranjera, la cervecería siempre tenía pedido, siempre. Inclusive se daba el lujo de rechazar pedidos. Y si tú no tenías un código, no te vendía, y etcétera, etcétera. Esta producción cuenta con interrupciones previsibles e inevitables, pero no considera la falta de pedidos de venta. Su capacidad práctica es la máxima capacidad esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia planeado. Pero aquí hay interrupciones por día festivo, por reparación, por huelga, etcétera, etcétera. Esa es la práctica realista. La normal a largo plazo dice aquí hay que considerar dos cosas. A veces no tenemos pedido y a veces tenemos interrupciones por día festivo, feriado y por otras situaciones. Pero se hace una proyección, mírenlo ahí, 5 años. Por eso dice capacidad productiva normal o a largo plazo. La capacidad esperada o a corto plazo es aquella donde nosotros visualizamos un año, lo que sería nuestra producción en un año, tomando en cuenta que a veces no tenemos pedido y que hay interrupciones. Entonces tenemos 4 capacidades: la ideal, la realista, la normal y la esperada. Esas 4 capacidades de producción. ¿Cómo se determina? Bueno, luego de estimar el nivel de producción del CIF, lo vamos entonces, ese CIF estimado lo ponemos en el numerador y en el denominador ponemos la cantidad que vamos a producir. Vamos a calcular la tasa predeterminada. ¿Cómo se calcula la tasa? Sin importar la base de CIF que hemos escogido. Ponemos el CIF estimado en el numerador, ahí, y aquí la actividad, la aplicación de la base estimada en el denominador. La T quiere decir tasa predeterminada, el CIF presupuestado, que va en el numerador, y la base presupuestada, que va en el denominador. Pero lo vamos a ver con un ejercicio. Aquí están las 5 bases para predeterminar el CIF. Cuando yo predetermino el CIF en base a las unidades producidas, yo tengo el CIF presupuestado en el numerador y lo voy a dividir entre las unidades producidas. Y ahí me va a dar lo que yo le voy a aplicar a cada unidad que yo fabrique. Por ejemplo, tenemos aquí, el CIF estimado es $1 millón para el año.
y se van a fabricar 250,000 unidades. ¿Cuánto le voy a cargar del CIF a cada unidad? Sencillo, 1,000,000 entre 250,000. 4 pesos. Esa sería la tasa. Entonces, ese 4, yo se lo voy a aplicar a la cantidad de unidades que yo fabrique. ¿Verdad? Si fabriqué en enero, fabriqué 50,000, digo 50,000 por 4, me da 200,000. Si fabriqué 20,000 en febrero, 20,000 por 4, 80,000 pesos de CIF. Esa es la base cuando usamos las unidades producidas. Esa unidad yo la proyecté para el año completo, ¿verdad? Esa sería la capacidad esperada a corto plazo y ese número lo pongo ahí. Ya esta parte lo vamos a ver con números. Ahora, otra base, en base a los costos de los materiales directos. Como yo tengo la factura de cuánto me costó los materiales directos, yo puedo decir, bueno, si yo compro 5 millones de materia prima, 5 millones de pesos en materia prima para hacer 250,000 unidades, el CIF mío será un porcentaje de eso que yo compré de materia prima. Entonces, yo diría así, el CIF presupuestado contra el costo de los materiales directos, entre y lo multiplico por 100 y eso me va a dar un porcentaje que yo voy a aplicarle a cada producto del CIF. Lo vamos a ver con números. Ahí está el ejemplo. 1,000,000 de pesos entre medio millón por 100. El CIF aquí me da que un 200% del costo de la materia prima que yo utilicé. El CIF es el costo más elevado en la fabricación de ese producto. Porque no siempre la materia prima es lo que usted más invierte, ni la mano de obra, puede ser el CIF. Los costos indirectos como el alquiler, los impuestos, todo lo que es CIF. Otra forma es el costo de lo que yo pagué de mano de obra directa. Esto lo podemos aplicar en la zona franca fácilmente. Y es el más ideal, ¿verdad? Porque en la zona franca, inclusive las naves donde están la zona franca, la hace el gobierno. Ellos no hacen, no gastan nada. Ellos nada más tienen que buscar los clientes y contratar la mano de obra para hacer el producto. Entonces, no puede ser otra cosa mejor que la mano de obra. Entonces, ahí yo digo, el CIF presupuestado entre el costo de la mano de obra directa estimada por 100. Y eso me va a dar un porcentaje. Ahí está. Dice que si el CIF es 1,000,000 y la mano de obra es 2 millones, 1,000,000 entre 2 millones me da 0,50. Por 100, eso se convierte en el 50%. Entonces, ¿cómo sería el CIF? El 50% de la mano de obra directa. La mano de obra directa, para hacer una unidad son 20 pesos. El CIF sería 10 pesos. Pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, con base a las otras, ya no hay que multiplicar por 100. Nada más hay dos que yo tengo que multiplicar por 100. Cuando uso la base de la materia prima y de la mano de obra, para llevarle un porcentaje. Pero en la unidad de producida, ustedes vieron que no multiplicamos por 100. Ahora, las horas de mano de obra. Yo tengo un control de tiempo y ahí yo tengo las horas de mano de obra que usamos, ¿verdad? Entonces yo digo el CIF estimado entre las horas de mano de obra. Eso es fácil de determinar si yo tengo un sistema de ponche. ¿Oyeron? ¿Ok? Sé las horas de mano de obra de la fábrica. Todo el mundo tiene una hora de entrada, una hora de salida. Se totaliza ese número de horas y se pone eso como base. Las horas que duran las máquinas encendidas también es otro modelo que nosotros vamos a ver. Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas cuando realizan sus operaciones similares, como sería en una empresa donde interviene poco la mano de obra del hombre, intervienen muchos robots o maquinarias.
Ahí hay un ejemplo. El CIF es 50.000, el CIF presupuestado es 5 millones y las horas que la máquina duraron trabajando son 100.000 horas. Entonces, 5 millones entre 100.000 a 50 pesos por cada hora. Entonces, si trabajamos 3.000 unidades por 50, ese sería el CIF que vamos a cargar. Dice, nota fundamental sobre las bases para estimar. Es necesario puntualizar que la escogencia de una base de aplicación del CIF debe ser la misma que se aplique para el periodo completo. Es decir, si en un determinado trabajo en el cual se aplican los CIF cada 10 días se están empleando las horas de mano de obra directa como base, esta misma debe continuar utilizándose hasta que termine el ciclo contable de la empresa. Cuando ya pase ese ciclo y vemos que no es la adecuada, entonces se produce el cambio, pero yo no puedo estar cambiando durante un ciclo de producción. En la práctica, los mecanismos más usados son las unidades producidas, las horas de mano de obra, las horas máquina y el costo de las horas de mano de obra. No es muy utilizado utilizar como base lo que usted paga de materia prima porque usted no tiene un control de cómo le va a vender el proveedor a usted ese producto. Entonces, nos quedamos en la 38. Un momentito. Hola, mi amor, bien, bien, aquí dando una clase. Temprano, temprano para mí. Perdón. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero hacerle una práctica que es la misma que está en la plataforma, que yo le voy a cambiar los números. ¿Ok? Entonces nos vamos a la plataforma. Un momentico. Y vamos a hacer rápidamente un ejercicio que está ahí, que yo se lo voy a cambiar. En la unidad 5, que ya está visible para ustedes, tenemos un foro, un cuestionario y una tarea solamente. Le voy a dar un clic a esa tarea. Usted ve que dice 2023-1. La vamos a abrir y la vamos a ir llenando en vivo aquí con ustedes. Y se la voy a mandar para que puedan llenar su práctica para entregar con... Usted ve que yo le pongo como si fuera un parcialcito. Pero ahí vamos a trabajar. Dice, el Carey SRL. ¿Lo están viendo? No, profe, solamente se ve la Ok, plataforma. la plataforma. Sí mismo. Ya yo hasta pregunto, porque a veces yo como voy un chin rápido. Ahí está. Dice, el Carey SRL ha suministrado las siguientes informaciones sobre el costo indirecto de fabricación y los niveles de producción. Si fabrica a su capacidad normal, que es la que es a 5 años, va a ser 500.000 unidades. Y si fabrica según la capacidad esperada, va a ser 750.000 unidades. Tiene un CIF fijo. Estamos en el CIF. No le puse costo. Vamos a poner costo indirecto fijo y costo indirecto variable. Tiene un CIF fijo de 7.200.000, que no importa, dentro de ese rango es el mismo. Y tiene costos indirectos de fabricación variable de 9 pesos por cada unidad. Entonces, ¿qué le pide el ejercicio? Primero, determina el costo de producción, que son el costo total de producción del CIF, ¿verdad? Variable y fijo. Determina el costo unitario y determina el precio de venta si se vende un 85% por encima del costo. Aquí vamos a poner el detalle. Aquí vamos a poner los cálculos, si desean. Aquí vamos a poner la capacidad normal y aquí vamos a poner la capacidad esperada. ¿Verdad? Entonces aquí, los costos fijos. No hay que calcular nada. ¿Por qué?
¿Por qué los costos fijos no hay que calcularlo? Porque estos permanecen, vamos a quitarle indirecto aquí. De abajo le pregunté el costo total. Los costos fijos permanecen como constante dentro de ese rango de producción, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí 7.200.000. Acuérdense que los costos fijos no se alteran dentro de un rango relevante de producción. Eso fue lo que vimos ahorita en la teoría. No se alteran. Entonces vamos a quitarle esta rayita. Ahora, ¿qué pasa con el costo variable? ¿Quién me dice qué pasa con el costo variable? Que sube y Que baja. depende de la producción. Ajá, así mismo. En la capacidad normal, ¿cuántas unidades dice el ejercicio que vamos a fabricar? Sí, 500.000 500.000. unidades por 9 pesos. Ve, vamos a echar esto más para acá. Entonces, ahí voy a decir 500.000 por 9, me da 4.500.000, creo. 4.500.000. Vamos a quitarle esta rayita. Y en la capacidad esperada, voy a decir 750.000 por 9. Y lo voy a cargar en esta columna. No voy a ponerle eso porque después eso es un lío que ustedes se hacen. El resultado es 6.750.000. Ok, ahora mismo, como tú tienes ese valor ahí, 6.750.000, súmame los 7.200.000 fijos para yo ponerlo aquí. 13.950.000. Es el total de los costos de producción si hacemos 750.000 unidades. Ahora, súmame aquí, mi amor. 7 más 4 son 11. 11 millones. $700.000. Exactamente. Entonces, ese es el A. Estamos respondiendo a la pregunta A. ¿Cuál es determinar el costo total de producción? Le digo, si tú sumas el sí fijo más el sí variable, tú tienes el total de costo de producción. Esa es la respuesta. Si hago 500.000 unidades, 11.700.000. Si hago 750.000 unidades, 13.950.000. Ahora me pide aquí que determine el costo unitario para cada capacidad. Entonces, costo unitario. Costo unitario. Capacidad normal. Sería el costo de producción, que ya ustedes lo saben, sacar 11.700.000 entre, en este caso, el número de unidades producidas, que son, porque no tengo otro dato, no me dan otro dato que no sean las unidades producidas, ¿verdad? Que en este caso son 500.000. ¿Cuánto da? Tengo que quitarle ese punto porque eso es unidades. 23.4. Es el costo unitario, 23,40. Si hago 500.000 unidades, que es mi capacidad normal,
yo voy a tener, pues, ajá, yo trae otro, con otro, sí. 23,40. Oíste. Entonces, si tenemos aquí el segundo caso, en la capacidad esperada, yo voy a decir, el costo, ¿verdad? Es 13,950,000. Lo voy a dividir entre 750,000 unidades. Para no bajar y subir, porque me dio un poquito de lucha ahí. ¿Cuánto nos da el costo ahí? $18.6. Y es la misma maquinaria y es el mismo personal, en la misma fábrica, todo. Pero ¿por qué bajó el costo? ¿Qué ustedes observan? Se fabricaron más unidades, maestra. Y se repartió entre más quién. Y tocamos de a menos ese costo fijo, vean. Cuando tú fabricas menos unidades, esos 7 millones se le va a cargar más a cada producto. Mientras que tú fabricas una cantidad considerable, entonces vamos a tocar de menos de ese costo que está fijo. En síntesis, cuando una empresa grande tiene el costo del producto más bajo y fabricamos lo mismo, es porque ella está fabricando cerca de su capacidad, del 100% de su capacidad instalada. No es lo mismo hacer 200 libras de queso que hacer 1,000,000 de libras de queso. Y en ocasiones el gobierno tiene que proteger a los pequeños fabricantes porque los grandes se lo comen vivos. ¿Oyeron? Entonces el precio de venta, ustedes saben que el precio de venta es el costo unitario por, abrimos un paréntesis, 1 más el margen de beneficio. Se lo aprendimos en la unidad 1. Entonces decimos aquí que para la capacidad normal tengo 23,40 por 1 más 0,85, que aquí me dice por encima del costo. Entonces tengo 23,40 por 1,85 y ahí me va a dar el precio de venta de la capacidad normal. Capacidad normal. El precio de venta ¿a cómo nos da el precio de venta ahí? 43,29. 43,29. Para la capacidad esperada, el precio de venta es igual a 18,60 por 1,85. Ya no hice la explicación de ahorita. ¿A cómo lo vamos a vender? A 30 pesos. 34,41. ¿Ustedes ven por qué el que fabrica mucho se lleva de paro al que fabrica poco? Porque el mismo producto, la misma fábrica, la misma casa que lo hace, casi tiene 10 pesos de diferencia. Y por 1 peso la gente se va. Ya ustedes saben. No es fácil. Ese es el primer ejercicio. El otro, lo vamos a hacer también para que ustedes lo vean. Ese se lo dejo para que ustedes lo practiquen para el próximo martes. Se lo voy a dejar ahí vacío con la explicación y el video. Usted lo va a llenar y yo se lo voy a corregir. ¿Ok? Vámonos con este, que lo tengo ahí planteado. Caso A, para que ustedes dan el B. Dice, las siguientes cifras son estimadas de Migumar SRL. Tiene un CIF de 2,100,000
Las unidades producidas son 500,000 unidades. Los costos de materiales directos, 3,900,000. Los costos de la mano de obra, 4,900,000. Las horas de mano de obra, 260,000 horas. Y las horas máquina, 270,000. ¿Qué yo quiero que ustedes hagan aquí? Que me practiquen las 5 bases de aplicación del CIF, que son unidades producidas, un porcentaje de los materiales directos, un porcentaje de la mano de obra, horas de mano de obra y horas máquinas. ¿Ok? Entonces comenzamos. Es facilito este tema. Fácil, fácil. Comenzamos. Tenemos aquí el CIF estimado. Es igual al CIF, que mírenlo ahí que lo tengo, entre las unidades producidas. Entonces, sustituyendo, yo diría, hacerlo aquí abajo. El CIF estimado o presupuestado, así lo puedo poner, es igual al CIF, que en este caso, mírenlo ahí, 2,100,000, lo divido entre 500,000 unidades. ¿Cuánto nos da? 4.20. A cada producto, a cada unidad producida, le vamos a cargar del CIF 4,20 pesos. ¿Ok? Ese es la tasa. Entonces, te puede poner aquí una notica o no. La tasa del CIF por unidad producida es 4,20. Seguimos. Ahora, determíname el CIF tomando en cuenta los costos de la mano de obra. 3,900,000. Entonces, siempre aquí el CIF, los 2,100,000 están en el numerador. Siempre, en todos los ejercicios. Y aquí lo vamos a dividir entre 3,900,000. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé 1%. ¿Oyeron? Entonces, aplicamos 2 millones entre 3,900,000. ¿Cuánto da? 0.0. 0.54. Tú lo multiplicas eso por 100 y eso te va a dar 54%. Esto significa que la tasa del CIF es un 54% de la materia prima directa. Por ejemplo, para fabricar una papita Frito-Lay, así, se lleva de materia prima directa, me lo estoy inventando, ok, materia prima directa se lleva 10 pesos, de mano de obra directa 3 pesos, y el CIF, yo no sé. Entonces, ¿cómo yo lo conozco? Si uso esta base, diría que el CIF sería el 54% de 10 pesos. Eso me da 5,40 si yo uso esa base. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer la papita? El costo de producción de la papita, fácil ya, porque ya yo tengo todos los datos. El costo de producción unitario sería 10 pesos de materia prima
más 3 pesos de mano de obra, más 5,40 si uso esa base. Entonces, el costo de hacer un bolso de esa papita serían 18 pesos con 40 centavos. Y si yo usara esta base para hacer la papita, el costo de producción de una papita frita, frito-lay, sería costo unitario, 10 pesos, más 3 pesos, más 4,20 del CIF. Entonces, aquí el costo de hacer la papita saldría 14, 17,20. Si uso esta base. 17,20. Entonces te diría, ay, gracias, no. Gracias, Bella. 17,20. Te dirá, profe, esta es la mejor. No, no hay ninguna más buena ni otra más mala. Es la que se acerque más a la realidad de mi número de contabilidad. Oigan, aquí sí dice un número raro. Ustedes ven cómo se carga el sí, tomando estos modelos. Entonces, les voy a poner aquí sí, la materia prima directa es 10 pesos y la mano de obra directa es 3 pesos. Ya yo tengo el CIF ahí y el CIF, un interrogante, que ya la contesté. Ya nos faltan, no da tiempo. Ahora vamos a ver este modelo. Ah, pero déjenme tirarle una foto. Ahora, esto lo vamos a explicar otra vez, Marte. ¿Oyeron? El martes estamos explicando esto de nuevo, pero te van a intentar hacer esos dos ejercicios y el número 3 lo hacemos el martes y ya con el martes, si Dios lo permite, concluimos con esa unidad. Y nos preparamos para el examen del próximo martes. Entonces, ahora vamos a usar este modelo, esta tasa predeterminada, la C. Vamos a verlo tomando en cuenta los costos de la mano de obra directa. Entonces, aquí diría que el CIF sería el CIF presupuestado entre los costos de mano de obra directa, todo eso por 100, para que me dé un porcentaje. Entonces, vamos a ponerle número a esto. El CIF presupuestado, como le dije, siempre el numerador va a ser igual, porque en este caso estamos viendo las tres bases. Tenemos 2.100.000 entre los costos de mano de obra, que se lo mandé en la foto, 4.900.000. Vaya alguien haciendo la operación y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos da? Otro cafetel segundo de 10. Y yo tengo hoy 5 materias. Hoy me veo yo 6 tazas, por lo menos. ¿Cuánto da aquí esto? 0 punto. 0 punto. No se me duerman. 0,42,86. 42,86. Ajá. Lo multiplicamos por 100 y eso nos da 42,86%. Entonces, esto significa que el CIF es el 42,86%, el punto me faltó, 0,86% de la mano de obra directa. En el caso Frito-Lay, tendríamos que la materia prima directa es 10 pesos, la mano de obra directa es 3 pesos,
Y el CIF, que no lo conocía, ahora el CIF es el 46, el 42.86% de 3 pesos. ¿Cuánto nos da? $1.23. Peso con 20, Perdón, profe, 29. 1.29. Entonces, ¿cuál sería el costo unitario de Frito-Lay? De la papita. Costo unitario de producción. Sería 10 pesos de materia prima más 3 pesos de mano de obra más 1 peso con 29 de CIF. Eso nos da 14.29. Miren, la misma papita, cómo cambia el costo dependiendo de la tasa que yo aplico. Y vuelvo y le digo, no hay ninguna mala ni ninguna buena, porque esto hay que compararlo con la contabilidad. ¿Ok? Ya nos faltan 2. ¿Ok? Esta base toma en cuenta las horas de mano de obra directa. Entonces yo diría que el CIF presupuestado o estimado es igual al CIF presupuestado entre las horas de mano de obra directa. Sustituyendo, diría, busco mi ejercicio, el CIF 2.100.000 entre las horas que dice el ejercicio, horas de mano de obra directa, 260.000 horas. Ahí no hay que multiplicar por 100 ni nada. 200, nada más en los 2 casos anteriores. Peso sobre peso, lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Cuánto da eso? 8.08. 8.08. 8 pesos con 8 centavos. Entonces, el costo total unitario de Frito-Lay, unitario, materia prima directa, 10 pesos, mano de obra directa, 3 pesos, según el mismo dato que estoy usando. Y el CIF aquí, que no lo conocía, ahora le voy a cargar 8.8. Entonces, el costo total de la fundita de papita, Frito-Lay, unitario serían 21.8, ¿verdad? Costo unitario total sería 21 pesos con 8 centavos. Si uso esta base, las horas de mano de obra. Por último, ya tenemos las horas máquina. Mi Dios, pero ¿dónde está la M mía? Horas máquinas. Ok, entonces sí sería, en este caso, 2.100.000 entre las horas que la máquina duró encendida y según el ejercicio duró 270.000 horas. Ese dato se lo doy yo. En la vida real se lo dan en la fábrica, ¿verdad? Entonces ahí el CIF sería, ¿cuánto? 7 pesos con 78 centavos. 7 pesos con 78 centavos sería el CIF. Entonces, el costo unitario
10 pesos más 3 pesos más 7,78. En este caso nos daría 20 pesos con 78 centavos. Fíjense, y le puse ese modelo de papita Frito-Lay, cómo el costo de un producto puede variar de 14 pesos a 21, ¿verdad? Porque eso depende de la base que usemos del CIF. Ahora, esto lo estimamos. Contabilidad va registrando su CIF real. Al final del periodo, vamos a tener un CIF presupuestal, un CIF real y un CIF estimado. Si estimé por encima de la realidad, tuve una sobreaplicación del CIF. Y si estimé por debajo de la realidad, tengo una subaplicación del CIF. Déjenme guardar esto para... le voy a poner tarea de CIF en el aula. Viernes 10. Ay, Dios mío, 10 de noviembre. Estamos, se lo voy a mandar de una vez. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Aparte de seguir estudiando para su examen, van a sacar un momentito y todo esto que yo le expliqué, en este caso, con estos números que están aquí, ustedes lo van a hacer. Lo único que no le puse ahí fue el ejemplo de la papita ni nada. Ustedes no tienen que hacerlo. Yo lo que quería mostrarles es cómo cambia el costo unitario si uno cambia la base de predeterminación del CIF. Ahí nada más usted me va a decir, en base a los datos, cuánto se le cargaría por unidades producidas, por materia prima, mano de obra, horas máquina y horas de mano de obra. Ya este ejercicio último que está aquí lo vamos a explicar el martes, porque me interesa que ustedes, quedamos en el slide 36, que ustedes lo vean de nuevo y vean del 36 al 47, esos slides que faltan, para cuando vengan a la otra clase, entonces ustedes puedan entender la última parte del ejercicio, que ya el próximo martes terminamos con esa unidad del CIF. Yo le dije que era facilita. Nada más nos falta explicar un detallito. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a detener la grabación. Entonces, me quedo ahora